Este vídeo es muy ambicioso. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de reparar una injusticia histórica. Los Grupo B no eran tan peligrosos y no era necesario prohibirlos. Y lo vamos a demostrar. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. El otro día me reconoció un garajista. De vez en cuando me pasa, me hace mucha ilusión. Y me dijo, es que yo soy admirador tuyo. Y le dije, no, yo no quiero admiradores, quiero amigos. Porque en este canal os hablo como amigos. Y en este vídeo especialmente, porque es un vídeo donde va a haber cifras. Os voy a demostrar las cosas con cifras, con recursos, con informaciones, pero también hay mucho de corazón. Las matemáticas no mienten. Siempre se dice que las matemáticas no mienten. Vamos a verlo, vamos a verlo. Me vas a permitir que voy a leer bastante en este párrafo porque no me quiero equivocar. A ver, entre 1982 y 1986, cuando estuvo vigente el reglamento del Grupo B, fallecieron 2 pilotos y un copiloto. En los años siguientes, ya sin Grupo B, es decir, solamente en los años que van del 87 al 89, ambos inclusive, es decir, 3 años. Y ya, por supuesto, insisto, sin Grupo B, fallecieron 4 pilotos y 4 copilotos, que además conducían coches realmente modestos. Ojo, que cuando digo modestos de verdad, sobre todo si los comparas con un pedazo de Grupo B, porque eran coches como un Peugeot 205 GTI, un Citroën AX Sport, un Volkswagen Golf GTI, un Opel Kadett GSI, o como cuando fallecieron los noruegos Torf y Renfell, que iban a bordo de un Lancia Delta Integrale, un coche del Grupo A, un tipo de coches que habían surgido para sustituir a los peligrosos Grupo B, ofreciendo mucha mayor seguridad. La conclusión es muy clara. ¿De verdad eran tan peligrosos los Grupo B? Pues como veis, las matemáticas no engañan. Etapa Grupo B, 3 decesos en 5 años. Etapa posterior, en 3 años, 9 decesos. Conclusión, a lo mejor el problema no era el Grupo B, o al menos no solo el Grupo B. Demasiada política. Por desgracia, pues los que gobiernan el deporte del automóvil, no nos engañemos, también son políticos, ¿no? Y actúan por impulsos y por presiones. No vamos a hablar ahora del Grupo B, vamos a hablar de la Fórmula 1, del efecto suelo que en 1982 se prohibió con el mismo argumento, que eran coches muy peligrosos. Vamos a ver qué dicen las matemáticas. A ver, en la época del efecto suelo, solo un piloto, el pobre Patrick Depailler, falleció a causa de un problema relacionado con el efecto suelo, que era el fallo de una faldilla. A todo esto, yo doy por sabido que es el efecto suelo y que es una faldilla. El efecto suelo era que los pontones laterales tenían forma de alerón y hacían un vacío bajo el coche, que hacía que el coche tuviera hasta 3 veces más peso aparente que el real. Las faldillas era que para cerrar esos pontones y que el efecto suelo fuera aún más eficaz, pues en los laterales de los pontones llevaban unas faldillas que subían y bajaban, que eran de teflón, la parte que rozaban al asfalto, porque iban arrastrando. Depailler falleció porque perdió una de esas faldillas y el coche prácticamente volcó. Pero bueno, es que, vamos a ver, es cierto que esos años fueron años muy duros para la Fórmula 1, porque perdimos a Ronnie Peterson, a Riccardo Paletti y nada menos que a Gilles Villeneuve. Pero estos pilotos fallecieron por causas absolutamente ajenas al efecto suelo o a sus consecuencias, porque es que, de hecho, 2 de ellos fallecieron en la salida, donde el efecto suelo no tiene nada que ver. Y el otro, que fue Gilles Villeneuve, falleció por un accidente, por un choque con Jochen Mass, si no me equivoco, que hizo con el March de Jochen Mass, que hizo que el coche saltara por el aire. O sea, vuelvo a decir lo mismo, parece que el efecto suelo no era tan peligroso. Y de hecho, vivir para ver, en 2022 vuelve el efecto suelo. Tony Pont era un blandito. De nuevo voy a ser políticamente incorrecto, pero aparte de que es lo que me gusta, yo creo que en el fondo también a vosotros es lo que os gusta. Porque como decía al principio, estamos entre amigos, ¿no? Vamos a ver, ¿conocéis a Tony Pont? Seguramente la gran mayoría me diréis, pues no, claro, porque Tony Pont
Es como mi madre decía una frase que me hace mucha gracia. No está en el guión, pero me acabo de acordar. Muy conocido en su casa a la hora de comer. Bueno, fue un piloto inglés que salió poco de Inglaterra, bueno, tuvo algún resultado medianamente brillante allí y lo más que consiguió fue hacer tercero con un grupo B, pero en el Rally RAC de Inglaterra. Hay que decir que el grupo B era un Mini, el 6R4, que dentro del grupo B no llevaba turbo, era un coche relativamente para su grupo B fácil de llevar, y el RAC de Inglaterra es un circuito, voy a decir, una prueba donde conocer el terreno es muy importante. Pero Pont, sobre todo, es conocido por una frase que dijo en una entrevista y que muchos medios, muchos de ellos además no expertos en motorsports, reprodujeron y difundieron. En 1985 Tony Pont manifestó, lo voy a leer porque lo voy a leer literal: parece que tengamos asumido que tarde o temprano uno de nosotros morirá en un accidente con unos de estos coches de esta nueva generación. A ver, yo no digo que no hubiera que decir eso, porque es verdad que los Grupo B daban miedo a los pilotos, sobre todo a los que no eran pilotazos, daban miedo. Pero la pregunta es, ¿realmente Tony Pont era el más indicado para decir esto? Personalmente creo que no. Una carta acabó con el Grupo B. Antes de seguir con el guión, Rodrigo, que está en todo, ha verificado que el pobre Tony Pont, que no tengo nada personal contra él, ha fallecido, con lo cual podéis estar tranquilos que no va a ver este vídeo y no se va a enfadar con nosotros. Vamos a retomar, descanse en paz. Vamos a retomar el guión porque en el Rally de Portugal de 1986, Joaquín Santos, un piloto que tuve oportunidad de conocer, un tío simpaticísimo, se salió del tramo con un Ford RS200 con tan mala fortuna que falleció en ese accidente 3 espectadores, una mujer y 2 niños, y además hubo muchos fallecidos. Bueno, sobre el papel, porque además hubo muchos heridos, efectivamente. Sobre el papel del Hotel Estoril Sol, que conozco muy bien, he estado alojado allí, pero la carta está hecha sobre el papel de ese hotel, pues varios pilotos firmaron una carta que al final colaboró al fin del Grupo B. Pero esa carta hay que leerla, porque en esa carta en ningún momento los pilotos se quejaban de las prestaciones del Grupo B, para nada. No se quejaban de eso, se quejaba de que el rally no reunía las normas de seguridad. Cualquiera que hayáis visto las imágenes, que Rodrigo tiene por ahí unas fantásticas, se corría entre muros de gente, no entre muros, es que avanzabas contra los aficionados, porque la afición de Portugal es alucinante, que se iban apartando con el paso de los coches. Bueno, se corría entre filas de espectadores, con lo cual la pregunta es, ¿la culpa era de los Grupo B o la culpa era de esos políticos deportivos que los mismos que permitían hacer el rally en esas condiciones fueron los que al final prohibieron los Grupo B? Ahí lo dejo. 23 de mayo de 1986. Y de 1985. Ahora os explicaré este lío de fechas. Y ahora vamos a hacer esta parte porque además me he emocionado y hemos tenido que repetir. ¿Por qué? Porque en el Rally de Córcega de 1986, este 2 de mayo de 1986, pues fallecieron Henry Toivonen y Sergio Cresto en un terrible accidente en el Rally de Córcega. Bueno, ya es bastante dramático, pero es que justo un año antes, el 2 de mayo del 85, en el mismo rally había perdido la vida Atilio Betega. Bueno, resulta curioso porque se matan 2 pilotos en un rally, en el mismo rally, y la culpa es del Grupo B. Bueno, a lo mejor algo tiene que ver también que ese rally es especialmente peligroso y todo el mundo lo sabía. Pero el hecho cierto es que a raíz de ese accidente, ya con lo que venía de la carta de Portugal o de Atilio Betega, bueno, pues ese mismo día prácticamente se firma la sentencia de muerte del Grupo B. Y no solo del Grupo B, sino de los sucesores, el que iba a ser los sucesores del Grupo B, que era el Grupo S, que no sé si sabéis qué es, pero lo voy a explicar. Era pues un poco los modernos Grupo B, que iban a tener mayores medidas de seguridad y se iba a tratar de reducir un poco sus prestaciones. Un reglamento bastante razonable. ¿De verdad eran tan peligrosos? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que los Grupo B eran muy peligrosos. Eran muy peligrosos básicamente por la velocidad que alcanzaban, por su paso por curva y por su dificultad de conducción. Bueno, a ver,
Los coches actuales, que no son Grupo B, son más rápidos en curva que los Grupo B. ¿Que eran coches difíciles de conducir? Bueno, pero es que los coches difíciles de conducir, lo que pasa es que al final solo los pilotos realmente superclases lo llevan rápido y los demás no es que se choquen más, es que van más despacio. Eso es todo. O sea que yo creo que realmente bueno, pues fue un cúmulo de circunstancias, pero que mi opinión es que no eran tan peligrosos. Bueno, confieso que me había despistado un poco, pero es que me faltaba otra parte del guión. Me está bofeteando, Rodrigo. Luego pondrán las bofetadas y tal. Pero bueno, lo que de verdad no estaba bien resuelto en los Grupo B, no estaba bien resuelto, eran las medidas de seguridad del propio coche, empezando por las medidas de su jaula antivuelco, continuando por la cantidad de la gasolina, porque eran coches que gastaban mucho, llevaban mucha gasolina, por el tamaño del depósito y por el propio depósito en sí. Y luego porque los materiales, que había mucha libertad para los materiales, había muchos materiales que se incendiasen con facilidad. El Grupo S contemplaba en parte esos problemas y esas mejoras, aunque a mi modo de ver de forma insuficiente. Seguridad en los rallies. Porque no hay que olvidar una cosa. El que los rallies sean seguros depende de los coches, pero depende de muchas más cosas. Depende del trazado, de los obstáculos que existan a los lados de ese trazado, de cómo se gestione la presencia de público y de cómo esté prevista la atención, de cómo sea posible asistir a un coche que tiene un accidente. En todo esto, justo es reconocer que en los rallies actuales se ha mejorado exponencialmente. Son mucho menos peligrosos para los pilotos y sobre todo, mucho menos peligrosos para los espectadores, porque yo, hablando de competición, me da igual que sea rally, el circuito o lo que sea, siempre digo una cosa: el piloto o es profesional o es aficionado, pero sabe a lo que va y sabe a lo que arriesga. Yo no deseo ningún mal a ningún piloto, entre otras cosas yo he sido pilotillo, pero lo que no puede pasar es que un espectador, un padre que va con sus hijos, sufra ningún accidente. Entonces, bueno, pues algo que el tío pues se salte todas las medidas de seguridad. Yo creo que el público hay que cuidarlo especialmente, ¿no? Así que yo creo que en esto los rallies han mejorado mucho, pero han mejorado mucho con los coches de ahora y hubieran mejorado mucho con los Grupo B. ¿Era posible la continuidad? En mi opinión sí que era posible, porque, bueno, de hecho ya los Grupo B tenían unos sucesores que eran los Grupo S, y hubiera bastado con cambiar la normativa para hacer esos Grupo S más seguros en caso de accidente, pues limitar la capacidad de los depósitos, hacer que tuvieran materiales menos inflamables, mejorar las medidas de seguridad y sobre todo trabajar en la seguridad de las pruebas pensando en los pilotos y en los espectadores. En los espectadores ya se está haciendo y en los pilotos también, que sea en un tramo sea fácil poder ir a dar asistencia a los pilotos en caso de accidente. Yo creo que esta continuidad del Grupo B hubiera sido viable. La conclusión es sencilla, muy sencilla. Para mí, la prohibición de los Grupo B fue un mazazo al mundo de los rallies. De hecho, todo el mundo cuando habla de la era dorada de los rallies se refiere al Grupo B. Porque si no se hubieran prohibido o hubieran evolucionado otro tipo de grupos como el Grupo S, los rallies se correrían con prototipos, no con coches que son más o menos coches de serie preparados. Justo hoy, cuando grabamos este vídeo, vamos a grabar un vídeo de la Fórmula 1 diciendo más o menos que es la máxima expresión del motorsport. Y uno de los argumentos es que la Fórmula 1 se corre con coches nacidos y hechos y diseñados para competir, mientras que los rallies se corren con coches, por decirlo de alguna manera, que no dejan de ser coches, entre comillas, de calle o derivados de coches de calle preparados. Hoy podríamos tener una categoría de coches de prototipos en los rallies, una categoría que sería más espectacular, desde luego para los pilotos mucho más interesante, suficientemente segura, como son los coches actuales, e incluso a lo mejor más barata que los coches de ahora. No sé si he conseguido mi objetivo tan ambicioso de restaurar lo que yo llamo una injusticia histórica, porque vamos a ver, los Grupo B podrían ser más o menos peligrosos, más o menos difíciles, pero desde luego no eran coches asesinos como algún tipo de prensa ha querido hacer ver. Eso sí, eran pilotos para coches de verdad. Y por eso creo que no hay mejor final para este vídeo que la famosa frase que ha dicho el único piloto que ha sido campeón del mundo con los coches de Grupo B y campeón del mundo con los coches de Grupo A. Ya sabéis que me estoy refiriendo al grandísimo Juha Kankkunen, que dijo lo siguiente: los Grupo A son para los niños y los Grupo B son para los hombres.
Yo a Yuja solo le puedo hacer una corrección. Los grupos B son para hombres y para mujeres como Michel Mouton. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Llegamos al coche del día que, como no podía ser de otra manera, pues tiene que ser evidentemente un grupo B. En estos vídeos, ya más de 300 vídeos que hemos hecho, alguna vez ha sido coche del día un grupo B, pero este no. He elegido el Ford RS200. ¿Por qué? Porque realmente es uno de los últimos grupo B y de alguna manera un poco la prefiguración de lo que hubieran podido ser los grupo S o los grupo B más modernos. Además era un coche que lo había diseñado un ingeniero que ha diseñado coches que han ganado en Fórmula 1 en resistencia, un ingeniero como un piano, que era Tony Southgate, que diseñó este coche, que tiene la curiosidad de que lleva el motor central trasero, pero el cambio delante, con lo cual lleva un doble árbol, lleva un árbol que lleva la transmisión, lleva la potencia a la caja de cambios, de ahí sale al eje delantero y luego otro árbol que va de la caja de cambios adelante hacia el eje trasero. Una cosa la más de curiosa. Pero bueno, la verdad es que es un coche además muy bonito, diseño de Ghia, que solo participó en 4 pruebas del Mundial, fue protagonista del desgraciado accidente del Rally de Portugal, que siempre digo una cosa, si no hubiera habido espectadores en esa zona, no hubiera pasado nada. Llegamos al colutorio, que Rodrigo se ríe porque pone Mercedes, no es Mercedes-Benz. Mercedes me hace una pregunta que estaba deseando que me la hiciera alguien. ¿Qué le faltó? Lo hemos contado porque hicimos un vídeo dedicado a las mujeres en los rallies. ¿Qué le faltó a Michel Mouton para ser campeona del mundo de rallies? Bueno, pues muy fácil. Solo le faltó una cosa, solo una, suerte. ¿Por qué digo esto? Porque puede parecer una respuesta polite. No, es una respuesta absolutamente cierta y que se circunscribe a la realidad, porque Michel Mouton llegó, lo tengo ya apuntado, al Rally Costa de Marfil, se disputaba el Mundial con Walter Roll, estaban de tú a tú, cuando en plena prueba le comunicaron el fallecimiento de su padre. Y eso le afectó mucho. ¿Hasta qué punto esto le hizo perder el campeonato del mundo? No, nunca lo sabremos, pero yo creo que sin este suceso la historia hubiera sido distinta. Carlos Z me hace una pregunta sobre su tocayo, Carlos Sainz, y él quiere saber si cree que hubiera estado a la altura de los Grupo B. Bueno, a ver, la respuesta es facilísima. O sea, es que lo estuvo, porque él llevó un coche que prácticamente, el Renault 5 GT Turbo, estuvo homologado en Grupo B. Mi opinión particular, si la quieres saber ya que me lo preguntas, es que yo creo, que hubiera favorecido el Grupo B a Carlos Sainz. Por 2 razones. Primero, porque era y es muy bueno. Y el Grupo B hacía que los pilotos buenos destacaran respecto a los que no eran tan buenos. Y luego, porque como prototipos que eran coches con muchas más posibilidades de puesta a punto de reglajes. Y os digo una cosa, Carlos Sainz es bueno, es rápido, es un tío que se adapta a todo tipo de superficies, pero lo mejor que hace es trabajar en el coche y ponerlo a punto. Por eso es un piloto tan codiciado, incluso cuando ya no era competitivo para ganar un mundial, sí lo era y hacía equipo en Citroën para poner los coches a punto. Yo creo que el Grupo B hubiera favorecido mucho a Carlos Sainz. A lo mejor tendría más de 2 mundiales. Ya hemos llegado al final de este vídeo, hecho entre amigos. Espero que esto lo tengáis en cuenta porque a lo mejor, no sé, a lo mejor me he pasado un poco. Bueno, para eso están los comentarios. Si creéis que me he pasado diciendo que ponen un blandito, que los grupos B no eran tan peligrosos, pues me lo contáis y me lo decís. Y eso sí, me dais la explicación de por qué opináis eso. Y nada más, bueno, por supuesto, dar un me gusta, suscribiros si es que no lo estaré ya, porque estamos ahí que queremos llegar al 500.000 para hacer una fiesta en el Jarama. Y simplemente recordaros muy rápido, aparte de todas las redes sociales, recordaros que los vídeos de motos los podéis ver en Moto1 Pro, que tenemos una web muy chula y que los podcasts de los lunes, que valen la pena porque eso solo los podéis oír en podcast. Y nada más, que espero veros de nuevo muy pronto en nuestro Garaje Hermético.